Cada día es una aventura, cada válvula guarda una historia. Vamos a entrar en los desiertos más áridos, navegaremos los mares más profundos y escalaremos las plataformas más altas. Bienvenidos al espacio donde conoceremos las historias profundas de las personas que hacen posible que funcione nuestra industria. Este es el podcast Conducto Irregular. Conducto Irregular. Bueno, Juan Carlos Rueda, bienvenido a Conducto Irregular. Este es un nombre de nuestro podcast y es un nombre bien interesante. ¿Qué será un conducto irregular y cómo a veces la vida nos atraviesa por conductos irregulares, no por los regulares? Sí. Juan, bienvenido. Empecemos hablando un poquito de tu origen. Tú eres de Urrao, de un lugar de montaña, de un lugar de origen guerrero, de origen fuerte. Hablemos un poquito de ese entorno tuyo que incluso fue el que te llevó también a tomar unas decisiones en la vida importantes. Háblame un poquito de ese entorno, conversemos sobre ti, sobre tu familia, sobre tu paisaje. Bueno, yo soy de Urrao, Antioquia, pues un pueblo al suroeste, del suroeste antioqueño. Para los que no conocen, de pronto es un pueblo muy parecido a Boyacá, pero como está tan pegado al departamento del Chocó, es un poco conflictivo en el tema de orden público y de violencia. Bueno, pues yo soy nacido y criado en Urrao. Desde muy pequeño empecé a trabajar en el campo, en las vacaciones, y me gustaba, o sea, todavía me gusta mucho el campo, pero bueno, como yo terminé el bachiller, por lo general la gente en el campo, los pelados, llegan a una época que empiezan a coger de pronto la plática del trabajo y entonces como que dicen, no, me voy a trabajar al campo y no terminan de estudiar. Yo sí terminé el bachillerato, pero a raíz de lo del bachillerato yo dije, no, este tema de la agricultura es muy bonita, pero pues si uno no tiene finca propia o eso, el tema para salir adelante es complicado. Termina uno trabajando toda la vida en el campo, viviendo de un jornal, que era lo que yo no quería, como una estabilidad laboral y aspirar a otras cosas, a tener su hogar, a tener su casa propia. Entonces dije, no, tengo que irme al campo y tengo que buscar algo que sea estable. Estoy hablando del año 98-2000, un tema de violencia complicada, paramilitarismo, guerrillas, se tomaron el pueblo. Entonces cuando la primera toma, duramos como un mes en esa incertidumbre en el casco urbano, como que se lo iban a volver a tomar. Después llegó el ejército y duró como unos 2-3 meses, eso fue una tranquilidad, todo el mundo feliz. Y volvió y se fue el ejército y volvió lo que pasa comúnmente en el país, que llega el ejército y toma la zona y genera esa tranquilidad y se va al ejército y vuelven los grupos armados. Y otra vez con esa intranquilidad, esa zozobra. Entonces yo mirando todo ese panorama y esas dificultades en el tema económico y en esa estabilidad laboral, ya estaba terminando el bachillerato, entonces decidí, dije, no, pues si nos vamos a ir para algún lado, tomar una decisión que sea para el lado de los buenos, ¿no? Yo siempre vi como el ejército como que era el lado bueno. Entonces decidí irme para el ejército. Me presenté para prestar servicio, no se me dieron las cosas y me encontré un capitán y me dijo, venga joven, ¿qué hace? No, que vine a presentarme para prestar servicio, pero pues no hubo cupo. Escogieron, pues se llenaron ligero los cupos y digo, no, váyase, suboficial, ¿usted es bachiller? Pues, sí, señor. Bueno, yo lo veo que usted tiene pinta de buen muchacho. En esa época era muy discriminante el tema de los tatuajes, no tienes tatuajes, te ves juicioso, bueno, eres un buen candidato. Y me dio una carpeta y ahí me metí en ese tema del ejército y pues terminé en Tolemaida en la escuela de suboficiales. Fíjate que es muy interesante cómo llegaste tú al tema del ejército, un poco también buscando seguridad. Sí. Buscando, incluso me atrevo a pensar que también pensando en ese origen, en esa región que necesitaba tener seguridad, alejarse, tomar un poco de distancia de esa violencia marcada y casi que defender un poco
como ese terruño y ese entorno y llegas como con esa convicción. Y cuando llegas al ejército empiezas a sentirte cómodo ahí. ¿Cómo fue esa estancia en el ejército de esos primeros años cuando ya ratificaste que eso era una vocación? Porque estar en el ejército es una vocación. Sí, no, yo llegué a Tolemaida y pues como uno es del campo, pues relativamente decir, pues, el ejército todo el mundo lo ve como que es algo que es difícil, o sea, estar en el ejército no es fácil. Pero yo siempre lo vi de una manera muy... Se me hizo fácil por lo que yo ya había trabajado en el campo, el trabajo de los campesinos es trabajo duro, trabajo de un esfuerzo físico duro, y se me hizo fácil, yo siempre soñaba volver como al pueblo, pero ya de volver de cabo, de sargento acá al pueblo y hablar con la gente y generar ese tema de seguridad, ¿cierto? Porque pues no en todos los casos en la parte rural ven al ejército como el bueno, hay gente que también tiene sus preferencias, pero pues creo que en nuestro pueblo sí veíamos a las fuerzas del Estado como el lado bueno. Entonces, pues en la estadía en el ejército, ese tema de estar en el campo, de correr, de sudar, del esfuerzo físico, de trasnochar, de caminar, para mí era chévere, me gustaba. Bueno, esa convicción maravillosa ya tuya en el ejército y esa vocación de la que hablamos, pero hay un momento determinante en esa ya carrera, digamos, militar que tú venías siguiendo y es ya acostumbrado a trabajar en campo, ya con toda la claridad de lo que significaba estar en el ejército, llega una oportunidad de decir, ya no vas a estar en campo, sino vas a estar en un trabajo dentro del ejército, pero más operativo, más en una oficina, más institucional. Hablemos un poquito de eso porque esa es una decisión que para ti implicó como dejar algunas cosas a las que ya estabas acostumbrado y estar ya en una oficina, y ahí ya vamos a dar también después el giro que dio eso. Pero ¿qué sentiste cuando te retaron a salirte del trabajo de campo del ejército y tener como un momento más institucional, llamémoslo así? Sí, bueno, ese tema, durante 18 años yo estuve en muchas unidades a lo largo y ancho del país, pero todas eran unidades de contraguerrillas o de primera línea que llaman, de combate, en campo. Y siempre me gustó estar en campo, con mando de tropa, con soldados. Y pues uno va cogiendo antigüedad y va ascendiendo. Ya era sargento segundo, ya iba a ascender a sargento viceprimero. Ya llevaba más de 17 años en el ejército, entonces me dijeron, no, ya no vas a estar más en campo, de ahora en adelante vas a trabajar en oficina. Entonces me mandaron para Arauca, para la capital, para la Brigada 18. Me mandaron a trabajar en jurídica, pues por ciertas condecoraciones y ciertos logros que había hecho en el ejército por resultados operacionales. Yo había hecho una tecnología aquí en Bogotá de criminalística y ciencias forenses. A raíz de eso me mandaron a trabajar en la parte jurídica, a responder derechos de petición, a hacer oficios, parte administrativa. Y eso para mí fue un choque terrible. O sea, lo que para unas personas es muy fácil, para otros, como usted no tiene ese manejo, no ha estado en esa parte laboral, pues para mí eso generó un choque. Y automáticamente yo me puse la barrera. Entonces llegué indispuesto y no quería aprender nada. Entonces, y empecé a solicitar que yo me quería volver para el área. Yo me quiero ir otra vez por donde mis soldados. ¿Tú sentías que querías devolver? Claro. ¿No querías estar ahí? Sí, yo ya había estado un año cuidando al oleoducto Bicentenario. Más de un año. Llevaba 14 meses en Fortul, entre Fortul y Saravena, prestando la seguridad a la infraestructura del oleoducto Bicentenario. Tenía unos soldados regulares que los cogí pues, desde que llegaron al ejército y les fui enseñando todo. Y yo decía, pero yo ¿por qué no estoy con mis soldados? Y yo aquí, o sea, tenía antes que hacer aseo en la oficina porque no habían soldados, entonces, y tenía que llevar un oficio y recoger una firma, entonces yo dije, pero de ser sargento pasé, sin demeritar el cargo, pasé a ser secretaria, a llevar papeles y no, pues que eso no era lo mío. Y en ese momento tienes la convicción de decir, no quiero estar acá, quiero volver a lo mío, y logras devolverte. Sí. Y
ahí viene un acontecimiento vital que es esencial en tu vida, en tu existencia, y es 4 o 5 días después de haber regresado, ocurre un accidente. ¿Cómo miras hoy en día y cómo fue? Y si nos devolvemos a ese momento, logras devolverte y te ocurre esto. ¿Qué puedes rescatar de ese momento, de esa contradicción de decir, me devolví y me pasa lo que me pasa? Yo llegué a un punto cuando estaba en la brigada que pues, fui y hablé hasta con el comandante de la brigada, con el general. Y pues a todo el mundo se le hacía algo extraño que una persona pues en Arauca, como el tema de orden público es tan terrible, pues nadie quiere estar en campo. Pues si usted le dan la oportunidad de estar en parte administrativa. Y él me dijo, ¿pero por qué te quieres ir para el campo? Yo no, porque pues eso es lo mío. Pero yo me llevo esa reflexión de que cuando más de 3 personas le dicen a usted que no, que algo no es así, yo creo que el equivocado es uno. Entonces yo no me di esa oportunidad y me fui para el área de operaciones nuevamente y pues, llevaba 4 días cuando resultó una alerta en el oleoducto. Fuimos a atenderla con todas las medidas de seguridad, pero lastimosamente ese día, que era el comandante, pisé una mina y perdí la pierna izquierda. Casi pierdo las 2 piernas. Entonces... Pero días antes yo sentía esa frustración, estaba como, no sé, estaba como mal porque decía, pero si me dieron una oportunidad, o sea, tenía como un encuentro de sentimientos que te dan la oportunidad de hacer otras cosas y no las aproveché. Me aferré a lo que siempre había hecho. Entonces, esos últimos 3 días era un presentimiento, o sea, antes del accidente, era un presentimiento. Primera vez que me sentía como aburrido en el ejército, pero ya uno con 18 años ya usted no puede tomar decisiones de retirarse. Y además habías tomado la decisión de volver, tenías que ser consecuente con eso. Pero volví, pero no volví cómodo. Volví como desilusionado de haber despreciado una oportunidad que me habían dado. Entonces no volví cómodo, estaba en esos días, estaba mal. Y bueno, me pasó lo del accidente. Digo, de pronto me desconcentré, porque pues yo había... en toda mi carrera militar tuve en áreas terribles, áreas complejas, y me desconcentré y bueno, pasó lo del incidente. Ese momento del accidente, que yo estoy segura que lo has relatado 1000 veces y cuando uno cuenta tantas veces un hecho, se le olvida que los hechos que ocurren tienen un montón de formas de verse, no solamente del momento en sí, que libremente chévere que hablemos de lo que fue ese momento, pero más allá del momento, yo quisiera decirte que hay 2 temas en ese accidente que tienen que ver con la capacidad de resistir y al mismo tiempo una gran capacidad de sobreponerse a una adversidad puntual. Eso es lo que se llama un hecho real. Tú tuviste un accidente en el que tu integridad física se iba a afectar y se afectó para siempre. Sin embargo, dentro de esa misma capacidad tuya de resistir, ¿cómo es esa capacidad que desarrollas para resistir a esa adversidad y cómo manejas ese momento, lo que puedas recordar y cómo te fuiste sobreponiendo, además en pocos días, porque después fuiste al hospital, te diste cuenta ya en sí de lo que había sido el accidente? Sí. ¿Cómo es ese momento donde le das esa vuelta para empezar a resistir a esa adversidad? Pues en el momento del accidente, como pues durante la vida militar había tenido también esos mismos temas con soldados, con compañeros que habían caído en minas y habían quedado pues supremamente, uno los ve más destrozados de lo que yo quedé ese día. Pues yo me miré la pierna y dije en ese momento, uy, no, pero fue nada más la pierna. Yo dije, nomás fue la pierna abajo, perdí el pie, como decir, como entre la tibia y el peroné por la mitad, lo que llaman la espinilla. Yo dije, no, pues bueno, es una pierna, yo salgo de esta. He visto peores y en ese momento me controlé por alrededor de 15 minutos y le dije a los soldados qué tenía que hacer, porque los soldados eran muy nuevos. Le dije, saquen las coordenadas, ubiquen un helipuerto y timbren al batallón, díganle que estoy muy mal para que me evacúen ligero. Gracias a Dios me evacuaron ligero porque pues me estaba desangrando. Pero cuando desperté en el hospital,
esa misma noche, como a las 7 de la noche en Saravena. Estaba en una sala solo, entonces me levanté la sábana y cuando me miré la pierna vi que la amputación era muy alta. Claro, eso fue para mí un choque muy difícil. Yo me desesperé y empecé a llamar a la enfermera, al médico, empecé a llamar a todo el mundo, pero nadie fue. O sea, me dejaron como un momento allá solo, alrededor de 15 minutos que nadie fue y me quedé pensando, bueno, el médico me salvó la vida y yo le voy a hacer reclamos. ¿Y con ese reclamo qué me voy a ganar? Pues nada, porque ya no hay nada que hacer. Ya toca aceptar en las condiciones que estamos. Y me tranquilicé en ese momento. Me impresiona mucho eso que acabas de decir porque fíjate que cuando te decía que habláramos de la adversidad, inmediatamente empiezas a hablar no de la adversidad, sino justamente de la posibilidad de reponerte y sobre todo de una cosa que acabas de decir que creo que tiene que ver con la conciencia de la vida. Aún esa adversidad estabas vivo. Sí. Y de repente empieza también a dar sentido un sentimiento casi que de gratitud de estar vivo me parece bien interesante cómo logras anteponerte a esa adversidad a través de un sentimiento casi que de gratitud. Sí, no, o sea, lo importante era estar vivo y yo en ese momento, uno no piensa mucho en uno, piensa en la familia. Y estar vivo, pues uno dice, porque el sufrimiento de la familia, puede que uno esté en unas condiciones que uno diga, no merezco vivir, pero usted el solo hecho del tema de la familia, usted da gracias a Dios por estar y volverlos a ver y estar con ellos, que era lo que yo pensaba en ese momento. Inclusive para mí era terrible que le fueran a dar la noticia a mi esposa o a mi mamá de las circunstancias que yo estaba. Yo no quería que le avisaran a ninguna, pero pues eso era imposible, eso no estaba bajo mi control de que no les dijera nada a ella. Pero yo hubiera preferido que se hubieran dado cuenta después cuando ya uno estuviera como más estable, no esas circunstancias, porque siempre lo he dicho que sufre más el acompañante que el paciente. Claro, me impresiona mucho también la implicación que tiene compartir el dolor, y no solo compartir el dolor tuyo, sino el dolor del otro, el dolor de tu hija, el dolor de tu esposa, de tu madre. Y es digamos que ahí pienso yo que empiezas también a trazar una ruta contigo mismo de cómo aprender a vivir con una condición de discapacidad, con una condición dijéramos, de una limitación, pero que finalmente también termina abriendo una ruta muy interesante que es la que podemos ahora también conversar, y es en ese momento cuando tú empiezas a sentirte tan consciente de que estás vivo y empiezas a entender que tienes que vivir en esas condiciones, también se abre una posibilidad muy interesante que tiene que ver con el espacio de trabajo en el que estás hoy en día, que es como, digamos, ahí también encontraste la posibilidad de vivir y de desarrollar tu trabajo. Y me atrevo a decir que además, de una manera muy paradójica, hoy estás haciendo un trabajo más administrativo, que fue el trabajo que en algún momento no aceptaste, pero que hoy es el que ha permitido que tengas una vida profesional tan prometedora. Entonces, hablemos un poquito, digamos, de cómo empiezas a rescatar en esa posibilidad de trabajo, cuando entraste a ODL, cuando te dieron la mano, cuando te dijeron, aquí hay una posibilidad, y era una posibilidad tal vez la que nunca te habías imaginado. Sí. ¿Cómo te abre esa ruta? ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo llegas a estar tan satisfecho ahí como estás hoy? Bueno, yo creo que en parte he tenido buena suerte en la vida y creo que Dios ha estado conmigo, pues por cosas de la vida. En la empresa ODL, pues como que fueron al hospital a visitarme. Hicimos una buena relación, me invitaron a la empresa. Yo vine y di varias charlas aquí en la compañía, y ya cuando terminó toda mi recuperación acá en Bogotá, yo decidí, pues ya nos íbamos para Medellín otra vez a vivir allá, pero yo aún todavía estaba activo en el ejército. Entonces mi esposa dijo, venga, vamos a ODL y les damos las gracias por todo,
porque uno cuando está en el hospital, cualquier visita, por más insignificante que sea, eso para un paciente es muy alentador. Inclusive, a mí no me gustaban los hospitales. Yo tenía un familiar en el hospital y yo no iba. No, y después de estar en esa circunstancia en el hospital, uno agradece una visita en el hospital. Nadie sabe para un enfermo lo importante que es eso, y todo lo hemos vivido. De pronto a alguien, si no le gusta ir al hospital, que vayan, porque eso es muy importante para el paciente. Yo durante el día que estaba con visitas no sufría ningún dolor, y en la noche que ya no había nadie, empezaban pues el tema de los dolores y eso. Entonces es importante lo de las visitas. ODL fue, entonces mi esposa dijo, no, venga, en agradecimiento vaya a la empresa y démosle las gracias. Uno tiene que ser agradecido en la vida. Vinimos acá a ODL, ya estaban acá en este edificio, vinimos a despedirnos, entonces me dijeron, venga, que vemos algo en usted, vemos un talento en usted. ¿Usted le gustaría trabajar con nosotros? Pues yo lo vi fácil, le dije, sí, claro. Yo les dije que sí. Entonces, bueno, el día que se retire del ejército nos llama a ver si de pronto te podemos acomodar acá en algo, porque vemos algo especial en usted. Y bueno, ya continué y terminé un año más en el ejército. Me ascendí a sargento viceprimero, pero pues ya no tenía más ascensos, ya estaba como ahí esperando. Entonces yo dije, no, me voy a retirar. Y pasé al retiro y llamé a don Jaime García, el gerente de seguridad, y le dije, pero pues, don Jaime, ya me retiré, si tiene algo para mí, no déle, pues deme la oportunidad de ver qué hacemos. Aunque yo seguía pensando como que, yo le decía a mi esposa, un trabajo en el campo, y ella me decía, no, pero usted ya tiene una limitación física, ya no está para eso. Si usted no le gusta lo administrativo, entonces no haga nada, porque ¿qué más va a hacer ya? Ya usted está limitado. Entonces fue cuando ingresé aquí a ODL, pues a aprovechar esa oportunidad, y al principio me encontré otra vez con él. Salí de esa zona de confort nuevamente y me choqué otra vez con todo ese tema administrativo, y no, los primeros 4 meses fueron terribles, hasta que yo un día dije, bueno, vamos, yo no puedo volver, o sea, es mala decepción cuando usted no hace algo, o sea, se lleva usted como ese sinsabor de no poder con las cosas. Y yo dije, no, como sea, tengo que aguantar un año. Y si en un año estoy así de aburrido como estoy ahora, y estoy así como tan inestable, pues realmente eso no es para mí. Pero tengo que aguantarme un año. Y mira dónde estás. Sí, ya llevo 3 años, sí. Creo, Juan, que para cerrar esta conversación, creo que hay algo muy interesante de todo esto, y es un gran aprendizaje, una gran lección de vida, que es la que sigues viviendo, que es no aferrarse. Tú no te aferraste casi que ni a tu propio cuerpo, porque tuviste que entender que te has desprendido de tu pierna y lograste seguir. No te aferraste tampoco a decir no voy a estar en un trabajo administrativo, y hoy en día estás en un trabajo administrativo. Me parece muy interesante conversar un poco, concluyendo, la importancia de no aferrarse, al mismo tiempo de aferrarse, eso sí, a la vida, pero de no aferrarse a las cosas que no nos permiten crecer, que no se convierten en oportunidades. Aceptaste esa oportunidad y hoy estás acá en un trabajo que tal vez nunca habías pensado que ibas a tener, y que fue el que te marcó esta ruta, que seguro será de largo aliento. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo te sientes con eso hoy en día, de pensar estoy acá y nunca me lo había imaginado? No, yo todos los días que me levanto doy gracias a Dios. O sea, el solo hecho de uno levantarse y poder caminar. Yo estuve casi 2 años en silla de ruedas, y pues uno da gracias a Dios. Y esa oportunidad que uno tiene, como darse la oportunidad en otras cosas, pues para mí eso ha sido como lo mejor que me ha podido pasar. Y retrocedo, y en donde digo, uno no debe de aferrarse a nada y aceptar los cambios. Los cambios son buenos, y lo he escuchado a varias personas, los cambios son buenos. Y claro, si uno se queda en la zona de confort y en lo mismo,
y no acepta el cambio o se aferra a lo que siempre hace, pues uno no va a saber de pronto de lo bueno que se pierde. Pues Juan, es una delicia conversar, es una delicia oírte y entender muchas cosas. Realmente de cada historia de vida se entienden cosas, se aprenden cosas y más allá de reconocerte, es decirte qué rico haber compartido esta conversación para entender y para entender que no siempre las cosas llegan por el conducto regular, sino irregular y que lo sorteamos y tenemos toda la capacidad para hacerlo. Así que ha sido una entrevista maravillosa y retadora. Muchas gracias. Ya para finalizar, pues yo lo único que digo que es que la vida, así como le quita a uno cosas, le dan cosas mejores. Yo perdí una pierna, pero pues yo creo que fue más lo que gané que lo que perdí. Y gané toda esta experiencia, toda esta oportunidad y estar con la familia, estar agradecido de la vida. Pues Juan, una conversación maravillosa, alentadora, retadora. Gracias. Y a todos gracias. Gracias por estar en este conducto irregular. Seguiremos recorriendo más conductos irregulares y un saludo. Esto fue Conducto Irregular. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos o nos escuchamos en una próxima ocasión. Una idea original de Oleoducto de los Llanos, presentado por Ana María Aponte. Realización Ojo por Ojo Multimedia.